La naturaleza del alma. Lección 32. Magia ceremonial o la manipulación de los devas del cuádruple inferior. 1. Los devas de la sustancia mental, astral, etérica y física densa, o energía, fuerza, sustancia y apariencia. 2. La evolución de las vidas débicas. 3. El uso de la voluntad al impactar a los devas. 4. La evolución paralela de la conciencia como existencia y la materia como inteligencia. 5. La evaluación del alma de la condición de los cuatro inferiores. El término magia ceremonial es uno que ha sido usado deliberadamente, como un velo y como indicación oculta de la verdad. Se refiere a esa manipulación consciente de la energía, fuerza y sustancia que producen apariencia fenoménica en el mundo de los asuntos externos. En las últimas lecciones nos hemos dedicado casi por completo al proceso creativo, según es iniciado desde los niveles del plano búdico por el discípulo centrado en el alma. Mientras esto es creatividad pura y mientras que nos referimos a ellas como magia, no es de hecho magia ceremonial, porque la magia ceremonial trata de la manipulación de los cuatro inferiores. Aquí llegamos a un mayor desentrañamiento de la verdad para comprender un tema que ha estado envuelto en tantos velos que parece fantasía. Hemos descrito el cuaternario inferior como las cuatro frecuencias de la materia prima, o tierra, aire, fuego y agua. Estas se refieren a la materia prima en sentido planetario, que se encuentran en la esfera búdica, y que es usada por el Creador a medida que inicia desde el nivel del alma lo que va a tomar forma en los tres niveles inferiores. En otras palabras, hemos descrito el proceso de crear un deva solar, una forma causal que puede o no puede haber tomado la apariencia en sustancia mental, astral y etérica. Los devas de los cuatro inferiores se refieren a 1. Los devas del plano mental. 2. Los devas del plano astral. 3. Los devas del plano etérico. 4. Los particulares deva de la apariencia. O 1. Energía. 2. Fuerza. 3. Sustancia. 4. Apariencia. En otras palabras, el trabajo en los niveles búdicos es creatividad pura, mientras que el trabajo debajo de ese nivel es magia ceremonial. En otras palabras, la manipulación de los cuatro órdenes de vida débica. El reino de los devas es una evolución paralela de la sustancia o inteligencia que se relaciona con la conciencia de tal manera que le da forma sustancial y apariencia. De este modo, el propósito logoico llega a la manifestación mediante el aspecto conciencia, en su relación con la evolución débica. Mediante esta relación, un hombre se capacita para pensar, sentir y actuar porque es el deva quien da cuerpo a eso que él quiere expresar en cualquier nivel. Para el hombre en el cerebro o la conciencia aprisionada en los confines de los tres mundos inferiores, el deva solar, cuya creación hemos considerado en las últimas lecciones, es la forma arquetípica. Para los devas de los cuatro inferiores, el deva solar es la forma arquetípica.
es no sólo la forma arquetípica, sino la vida superior directa hacia la que aspiran y a la que buscan obedecer. De igual modo que la conciencia cautiva aspira hacia y busca la unión con su correspondencia superior, los devas de los cuatro inferiores evolucionan de modo similar. De igual modo que la conciencia finalmente logra tal unión mediante la vida dévica, así los devas alcanzan su unión mediante la conciencia. De este modo, los reinos son interdependientes y pueden alcanzar el cumplimiento de sus respectivos propósitos y objetivos solo mediante un esfuerzo de cooperación de uno con el otro. Cada forma perceptible a los cinco sentidos físicos es construida a partir de los devas de los cuatro inferiores y habitada por la conciencia. Los cuerpos en sí mismos están constituidos por vidas débicas, de modo que las dos evoluciones, deva y conciencia, están más unidas que lo están el logos y alma, incluso aunque los dos últimos son uno. La misma mente con la que piensas es un deva. La naturaleza sensoria a través de la que percibes, sientes y tocas es otro deva. El cuerpo sustancia detrás de tu apariencia y la apariencia misma, cada una es una vida inteligente dentro de esta evolución débica. Estas vidas han de ser contactadas de modo consciente por la conciencia y llegar a cooperar con ellas en la expresión del plan de Dios en la tierra, antes de que ninguno pueda realizar su propósito y objetivo. La conciencia débica es el tercer aspecto, el polo negativo de la manifestación. En su nivel superior es el tercer logos, pero en el grado superior asequible al hombre es el Espíritu Santo, y en su grado más bajo el elemento físico. Considera solo un momento estas dos evoluciones paralelas en su relación inconsciente entre ellas. Un hombre en su mente, deva mental, está capacitado para pensar solo porque el deva complacientemente se conforma a sí mismo de acuerdo a los dictados de la voluntad del hombre, que es el polo positivo. Un hombre en su naturaleza de sentimientos, deva astral, está capacitado para percibir mediante los sentidos, sentir y tocar, solo porque el deva complacientemente se relaciona con él dentro de una esfera de actividad o vibración. Lo pone en contacto con otras formas y estados de conciencia o egos aislados, de acuerdo a los dictados de su voluntad. Un hombre en su alma interna sustancial, deva etérico, está capacitado para actuar solo porque el deva da sustancia a lo que quiere hacer. Un hombre en su cuerpo físico o apariencia, una combinación o interacción entre el deva etérico y un elemental, es una apariencia solo porque el elemental le da a apariencia, refleja lo que es, de acuerdo a los dictados de su voluntad. De esta manera, la evolución humana vive y sin saberlo, manipula vidas débicas para manifestar. Los devas siempre cooperan con el aspecto voluntad al ser manejados por la conciencia del hombre. De esta manera, sirve a su propósito evolutivo.
El hombre coopera de modo consciente con el propósito evolutivo del Deva solo cuando transfiere o impresiona sobre él con claridad la voluntad divina, y no una voluntad separada. De este modo, el Deva se capacita para contactar y finalmente fusionarse con su vida superior, el espíritu. La conciencia es la evolución de la existencia, la identidad. La materia es la evolución de la inteligencia o sustancia. La atención de estas dos evoluciones no será dirigida a la evolución del primer aspecto en esta encarnación solar particular, aunque algunas pocas revelaciones sobre ello llegarán al final de su periodo. La tercera y final encarnación de nuestro sistema solar en el plano físico cósmico revelará la evolución del espíritu y por lo tanto completará la ecuación final de espíritu, materia y conciencia en su propio nivel, en un sentido solar. Para nuestros propósitos, la evolución débica es el polo opuesto del aspecto voluntad, y mediante su manipulación, la voluntad divina se revelará finalmente a sí misma. Estos devas son los constructores del universo, quienes, en obediencia a una voluntad rectora, se disponen a sí mismos a la actividad para producir la forma. En nuestra última lección hemos llegado a ese lugar crítico en el proceso creativo en el que el alma, en su propio nivel, debe asegurarse de la disponibilidad de los devas inferiores para cooperar con su esfuerzo. El alma, todavía en su propio plano, mira hacia abajo, mediante el canal creado desde la envoltura causal a través del centro coronario hasta la caverna, y se dispone a impulsar la forma débica creada hacia abajo a un foco en la caverna. Tres factores conciernen aquí al alma. Estos son: el estado de su conciencia encarnada según es reflejada por 1. El Deva etérico, que dará la primera acción a la nueva forma creada, es decir, vida en los tres mundos. En otras palabras, de su propia sustancia, el Deva etérico construirá la red etérica, el cuerpo interno sustancial o armazón constitucional de aquello que nacerá en los tres mundos inferiores. Este Deva debe por tanto reflejar una conciencia dispuesta mediante su movimiento de compostura ascendente. Es mantenido firme y receptivo al impacto superior. Su aliento es tranquilo. En otras palabras, en el interludio superior de recepción. 2. El Deva mental que dará propósito y dirección o potencia a la forma. Este Deva refleja la disponibilidad de la conciencia mediante su atención alerta al impacto superior. La lucidez de su sustancia es perceptible. Es tal que el propósito superior de la forma precipitada puede ser impresa sobre él. Se reflejará este propósito como significado en la naturaleza mental de la nueva forma. Este Deva debe arropar la nueva forma con ese cuerpo mental que asegure la precipitación de la intención del Creador. Ese intento se refleja, mediante significado, como el plan de vida de la forma desde su final hasta su principio.
Me gustaría clarificar algo este enunciado oculto de desde su final hasta su principio. Aquello que se refleja hacia abajo, desde el cuerpo mental hasta el astral, es una inversión de la imagen creada. Así que el final, comienzo, viene primero en la secuencia de manifestación. De este modo, el deva mental recibe y construye desde el final al principio. Este deva tiene que ser coordinado con el deva etérico en el intervalo superior de recepción. 3. El deva astral, quien de su propia sustancia creará un campo de actividad y relacionará la nueva forma creada dentro de su propia esfera a ese campo de actividad que ha de ser su mundo de asuntos. Este deva debe evidenciar la disponibilidad de la conciencia encarnante mediante su total quietud o paz. Solo de la paz nace ese caos de actividad que da por resultado una nueva precipitación de propósito y plan. Este deva se coordina con los otros dos en el interludio inferior de la recepción. Hemos considerado hasta aquí los requisitos de la función mágica en los que se refiere a los devas de los tres inferiores. Indican las tres condiciones requeridas de esta conciencia encarnante como existencia. 1. Que ha sido llevada a un punto de enfoque, a abstracción del mundo de los impactos horizontales. 2. Que se ha alineado y es receptiva mediante la mente al propósito y plan superior. 3. Que es capaz de establecer ese silencio conocido como paz. En otras palabras, su enfoque es de equilibrio.